Hola amigos de Hablando Jurídicamente, el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, que es el doctor José Antonio Barreto, que nos viene a compartir una experiencia acerca de la restitución de tierras. Queremos que el doctor se presente y conocer un poco más de esta experiencia tan importante que nos va a nutrir en conocimiento y en ideas jurídicas. Buenas tardes, gracias Sebastián por invitarme a Hablando Jurídicamente. Como él dijo, mi nombre es José Antonio Barreto. Actualmente me desempeño como procurador judicial en restitución de tierras acá en Cali y quiero hablarles un poco de este tema para comprenderlo, cómo funciona y para ver cómo se encuentra actualmente este proceso en el país. Bueno chicos, en el próximo video que ustedes van a ver más adelante, el doctor va a expresar cuáles son las cualidades y características del proceso de restitución de tierras a nivel nacional en nuestro país, Colombia. Bueno, el proceso de restitución de tierras nace para Colombia a partir de la Ley 1448 del 2011. Recordemos que esta ley es la que es conocida como la Ley de Víctimas. Esta ley está dividida en dos partes importantes que hacen parte de la reparación integral de las víctimas. Una es la reparación administrativa, que es la parte que trata de las indemnizaciones que reciben las víctimas del conflicto armado por los hechos victimizantes que hayan sufrido. Ese es un tema muy amplio, del cual podríamos hacer varios videos para este canal. El otro tema es el tema de la restitución de tierras. Este tema lo trata esta ley y viene comprendido en dos etapas, una etapa administrativa y una etapa judicial. Comencemos por la etapa administrativa. La etapa administrativa de la restitución de tierras está a cargo de una entidad que fue creada con esta ley, que es la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras. Esta unidad depende del Ministerio de Agricultura. Ellos tienen como principal función hacer el estudio de las solicitudes de restitución de predios y si cumple con los requisitos, llevarlos a la etapa judicial, prestando ellos la representación judicial de las víctimas. ¿Cómo inicia esa etapa administrativa? Esa etapa administrativa inicia con las solicitudes que hacen los ciudadanos que consideren que han perdido un predio con ocasión del conflicto armado. Esta solicitud se hace en cada una de las territoriales que tiene la unidad de restitución de tierras. Por ejemplo, en el Valle del Cauca funciona una de las territoriales que comprende el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, o sea, tiene 4 departamentos que serían el Valle, Quindío, Risaralda y Caldas. Una vez la persona hace la solicitud ante los funcionarios de la unidad de restitución de tierras, la unidad de restitución inicia un análisis de esa solicitud. De ese análisis preliminar sale una resolución que puede ser en dos sentidos: inicio de estudio o no inicio de estudio. Acá en este análisis no se practican muchas pruebas, simplemente se mira que de forma general la solicitud pueda ser viable para un estudio ya más a profundidad de si puede o no estar en restitución de tierras. Si sale la resolución de no estudio, esta resolución puede ser recurrida, tiene recurso de reposición y como se trata de un acto administrativo, también puede ser demandada en la vía contenciosa administrativa, por ejemplo, en nulidad de restablecimiento del derecho, que sería nulidad de la resolución y como restablecimiento del derecho, pues que se iniciara el estudio formal de la solicitud. Vamos en el otro caso, que saliera la resolución de estudio. Si sale la resolución de inicio de estudio, funcionarios de la unidad de restitución de tierras inician con el análisis de todo el caso. Tienen que observar que el caso se acople para los procesos de restitución de tierras, principalmente que haya sido un predio abandonado, que la persona tenga un vínculo con ese predio y que se haya dado dentro del conflicto armado. Es importante resaltar que la Ley 1448 tiene una temporalidad. Hay una temporalidad para la reparación de víctimas, que es a partir del 1 de enero de 1985, los casos victimizantes que se dieron a partir de esa fecha entran para reparación administrativa. Y en el caso de restitución de tierras, la fecha a partir de la cual se tienen en cuenta los casos que hayan sido objeto de abandono o de despojo de tierras es el 1 de enero de 1990. Esto es muy importante en el análisis que hace la unidad de restitución de tierras.
Dentro de las actividades que realizan en esa etapa de análisis, de estudio de los casos o de las solicitudes de restitución de tierras, la unidad debe ver lo siguiente. Hay un requisito que es muy importante que se cumpla, que es la microfocalización de la zona donde está ubicado el predio. ¿Esto cómo se hace o qué significa? Esa microfocalización es, en palabras coloquiales, la garantía de seguridad que haya en la zona. No únicamente para el retorno de las víctimas a quienes se les restituya sus predios, sino para el propio análisis que hace la unidad de restitución de tierras, porque a esos predios van a tener que desplazarse personal de la unidad de restitución de tierras a realizar distintas tareas dentro de la caracterización que se hace, especialmente para la caracterización catastral que debe hacerse, la identificación plena del predio. Es conocido que en nuestro país el tema de tierras en general no se encuentra muy acorde con la realidad. Hay mucha informalidad en la propiedad y, en fin, en la tenencia de tierras. Entonces la unidad debe estar segura de que el predio que se va a restituir es el predio que reclama la víctima. Parece que fuera sencillo, pero realmente es una tarea dispendiosa que hacen los profesionales de la unidad de restitución de tierras. En este punto se hacen varias visitas al predio, se pegan varios avisos o edictos en el predio para que las personas que tengan interés sobre el mismo se presenten en la unidad de restitución de tierras. Bueno, habíamos hablado de la microfocalización. Esta microfocalización se aprueba en unas reuniones que hace la Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, que se llaman COR, que es Comité Operativo Local de Restitución de Tierras. En este se presentan un delegado del Ejército Nacional que tenga capacidad de mando, de dar órdenes inmediatas, igualmente un delegado de la Policía Nacional de la zona donde se encuentra el predio, también con esa capacidad de toma de decisiones, y un delegado del Ministerio Público. Allí cada uno de las representantes de la fuerza pública presenta un informe del estado de seguridad o de orden público de la zona, y la directora, el director de la unidad, de la territorial de la unidad de restitución de tierras toma la decisión si se microfocaliza o no se microfocaliza la zona. Bueno, después de esto, después de hecho ese análisis y esa toma de pruebas que hace la unidad de restitución de tierras en la etapa administrativa, viene otra decisión. Esa es una decisión muy importante y es si se incluye o no se incluye el predio dentro del registro de tierras despojadas que lleva la unidad de restitución de tierras. Si el predio da para iniciar una demanda de restitución de tierras, sale la resolución de inclusión. Si no da para este procedimiento, sale una resolución de no inclusión. Igualmente esta resolución, por ser un acto administrativo, es factible de, primero, un recurso de reposición dentro de la vía administrativa que lo resuelve la misma unidad de restitución de tierras, o si no, una demanda dentro del contencioso administrativo de nulidad de restablecimiento del derecho, como ya se había explicado también para la resolución de inicio de estudio o de no inicio de estudio, sería mejor la que es demandable. Bueno, una vez sale la resolución de inclusión, está todo listo para presentar la demanda. Entonces, la unidad designa un abogado para que represente a la víctima, al solicitante y a su núcleo familiar, y presente una demanda ante los jueces de restitución de tierras. Esta demanda pues van todas las pruebas y especialmente todo el trabajo de caracterización, que es un trabajo bien dispendioso hecho por distintos profesionales, tanto catastrales como trabajadores sociales y abogados, cuyo fin es demostrar dentro del proceso judicial que el caso hace parte de los de restitución de tierras, que es factible una sentencia que ordene la restitución del predio. Bueno, como tocamos el tema de los juzgados, podemos ver cuáles son las instancias judiciales que hay dentro del proceso de restitución de tierras. En la base se encuentran los juzgados de restitución de tierras, que en el Valle hay 3 juzgados, dos ubicados en la ciudad de Cali y uno ubicado en Guadalajara de Uva. Estos casos llevan los procesos que no tienen opositores. Ya más adelante vamos a ver de qué se trata el tema de los opositores. Si presentan opositores, los estudia el tribunal
Superior en la sala de restitución de tierras. Es una sala especial que en el caso del Valle del Cauca la conforman 3 magistrados y ellos estudian esos casos que tienen oposición. Entonces, como tocamos ese otro tema, miremos qué es la oposición. Si a la solicitud de restitución del predio se presenta una persona que dice tener un derecho sobre el predio y se opone a esa demanda, ese caso tiene que ser decidido no por el juzgado de restitución de tierras, sino por la sala civil especializada en restitución de tierras del Tribunal Superior. ¿Quiénes pueden ser esos opositores? Pueden ser terceros que hayan adquirido el predio o que lo estén ocupando de alguna forma. También existe otra figura que no necesariamente es un opositor, sino son los segundos ocupantes. Esos segundos ocupantes han tenido mucha relevancia en los últimos días cuando se ha hablado de la prórroga o de reformas a la restitución de tierras, porque se dice que se han desconocido sus derechos. Segundos ocupantes son aquellos terceros que han ocupado los predios de buena fe y que tienen algún derecho, y a quienes en la sentencia se les reconoce como segundos ocupantes y se les ordena también unas medidas de reparación. Entonces, eso tengámoslo ahí pendiente porque más adelante lo vamos a tener que recordar nuevamente. Entonces, volvemos al punto de la presentación de la demanda. Esta demanda la estudia para su admisión el Juzgado de Restitución de Tierras y una vez se admite, se ordena unas comunicaciones, directamente unos edictos que son publicados los días domingo en un diario de amplia circulación y la fijación de un edicto en el predio para que sea público y las personas que se crean con algún derecho puedan participar en el mismo. Una vez pasa este periodo de comunicaciones y después de la solicitud de pruebas que puede hacer el Ministerio Público y los demás intervinientes, el juez ordena las pruebas a través de un auto. En este auto generalmente se fija una inspección judicial al predio. Esta inspección es muy importante porque generalmente en esas inspecciones es donde se hacen presencia aquellos que consideran que tienen algún derecho sobre el predio. Luego de esa práctica de pruebas, donde también se incluyen los testimonios de las personas que puedan conocer algo del predio y el interrogatorio de parte a los solicitantes, el juez puede tomar la decisión. Si se presentó una oposición, el juez la decisión que debe tomar es remitir el proceso al Tribunal Superior, a la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras. Si no se presentó ningún tipo de oposición y si simplemente se van a reconocer algunas personas que estén en el predio como segundos ocupantes, él puede tomar la decisión. Bueno, en la sentencia el juez puede dar distintas órdenes. Puede que diga que no se da la restitución, bien sea porque no se tiene el derecho, porque no se dan las condiciones, porque la persona no fue víctima del despojo de tierras o porque no cumple cualquier otro de los requisitos. La mayoría de veces salen las sentencias con la orden de restitución, pero esta restitución tiene varias modalidades. Si la persona está dispuesta a retornar al predio y se dan las condiciones para este retorno, se ordena la restitución material del predio. Si la persona no quiere, no es su voluntad retornar al predio, o las condiciones del predio y de su entorno no dan para ese retorno, se puede dar la compensación, que esta compensación trae otras dos modalidades: compensación en predio equivalente o compensación en dinero. La compensación en predio equivalente pues es entregarle otro predio que tenga las características del predio que fue despojado o abandonado en otra zona donde ellos puedan continuar con la propiedad sobre este terreno. Y esta tiene que tener una característica muy importante, es que ese predio debe tener las mismas condiciones del que se restituyó, del que se abandonó y el que se solicitaba en restitución, y por lo menos debe tener una UAF, que es una unidad agrícola familiar. Esta medida que fija cada municipio de acuerdo a las condiciones que tiene en el área rural es el terreno que requiere una familia para vivir de la explotación del mismo. Entonces, a la persona que se le compensa con predio equivalente, se le debe entregar un predio que en lo mínimo pueda explotarlo y de ahí depender su subsistencia.
para su grupo familiar. Si la compensación es en dinero, pues se le entrega el equivalente en dinero del predio que fue abandonado o despojado. Bueno, si la restitución es en el predio que se solicitó, es decir, la restitución material del predio, este debe ser entregado, a veces la entrega la hacen el juzgado o a veces se delega a funcionarios de la unidad de restitución de tierras. No se entrega el predio así como se encontró. Este predio va a ser objeto de varios proyectos que van a permitir la subsistencia de la familia que va a retornar al mismo. Esta es una de las partes importantes y sociales que tiene el proceso de restitución de tierras y que busca llegar al fin del conflicto generando un ambiente solidario con aquellas personas que fueron víctimas del despojo. Y son los componentes que se fijan en la sentencia, que son bastantes. El primero pues es la restitución material y la legalización total del predio. La orden va dirigida generalmente a las oficinas de registro de instrumentos públicos, quienes tienen que inscribir este predio con plena propiedad a favor del beneficiario. Incluso se dan órdenes para que se adelanten sucesiones si son del caso, o otro tipo de procesos civiles que saneen totalmente la propiedad. Allí se delega generalmente a un funcionario de la Defensoría del Pueblo que designa un defensor público que se encarga de estos procesos si necesitan hacerlo. Otro componente es el componente de vivienda. El componente de vivienda es que en el predio se debe construir una vivienda que está a cargo del Ministerio de Agricultura. En una época estuvo a cargo de la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario, pero actualmente está a cargo del Ministerio de Agricultura. Igualmente el Banco Agrario depende, dentro de su estructura orgánica del Estado, depende del Ministerio de Agricultura. Esta vivienda es una vivienda de 55 salarios mínimos que está establecida a nivel nacional con unas características aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se construye a través de operadores como son Fidoagraria, la Fundación Horizonte. Básicamente esos dos son los que han construido viviendas en todo el país, primero bajo la dirección de la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario, ahora bajo la dirección del Ministerio de Agricultura. Esta vivienda también debe ser entregada con todos los servicios, lista para ser habitada. No es una vivienda muy suntuosa, no es una vivienda muy grande, pero de acuerdo a los estudios es digna para las personas que van a ir a habitarla. El otro componente importante es el proyecto productivo. Este proyecto productivo está a cargo de un grupo especial de la unidad de restitución de tierras, que antes era el grupo fondo, ahora hay el grupo de proyectos productivos, ahora hay un líder de proyectos productivos que es el que se encarga de ejecutar estas órdenes. Es un proyecto que aproximadamente para esta época está en alrededor de 28 a 30 millones de pesos, donde unos profesionales expertos en el tema hacen el estudio y le entregan un proyecto productivo a la familia. Puede ser de cultivo, puede ser porcicultura, avicultura, ganadería. Ellos le prestan toda la asesoría a la persona durante 2 años y le entregan los recursos para que se ejecute ese proyecto. Los usuarios, los beneficiarios de la sentencia hacen las cotizaciones, escogen los proveedores y la unidad de restitución de tierras gira los recursos para ejecutar este proyecto. Tiene un acompañamiento durante 2 años y la idea de ese proyecto productivo es que la persona tenga un modo de supervivencia y que de ese proyecto vaya a vivir de ahí en adelante y garantizar tanto su seguridad alimentaria como, en fin, el desarrollo total del grupo familiar. Existen otros componentes como el de educación, donde se dan órdenes tanto al SENA como al ICETEX y al Ministerio de Educación para que se brinden oportunidades de estudio a los beneficiarios. Al SENA, pues el SENA tiene presencia en todo el país, la mayoría de beneficiarios hacen uso de estos programas. El SENA ha sido tal vez una de las entidades más comprometidas con las víctimas y quienes más han ofrecido dentro de sus competencias beneficios a las víctimas, y el ICETEX pues también ha ofrecido siempre sus programas. Lo que pasa es que ha sido un poquito difícil llegar porque ellos hacen un préstamo condonable a los beneficiarios de restitución de tierras para que adelanten estudios superiores, especialmente el pregrado es el que
el que hacen este préstamo condonable. Ese préstamo condonable significa que si el beneficiario del mismo culmina su carrera universitaria, no tiene que reembolsarlo. No necesita tener un promedio especial, como otros programas del ICETEX, sino simplemente culminar su plan de estudios y no tendrá que reembolsar los dineros al ICETEX. Es muy beneficioso para las víctimas porque les permite lograr acceder a la educación superior, que es muy difícil, especialmente para este tipo de población. El otro componente es el tema de salud. Ellos son afiliados al sistema de salud y se da la orden a las secretarías de salud municipales y a la Secretaría de Salud departamental para que se encarguen de que la persona sea incluida dentro del sistema de salud con su núcleo familiar. También hay otros componentes como órdenes a la CBC para que haga la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para que haga estudios en el predio y de las licencias o los permisos para ejecutar los proyectos productivos y de vivienda, y a otro grupo de entidades, a la Policía Nacional para que siga garantizando la seguridad, igual al Ministerio de Defensa a través del Ejército Nacional también para que dé garantías de seguridad. Si es necesario, también a la Unidad Nacional de Protección, si es una persona amenazada a la que va a retornar y requiere medidas especiales de protección de las que brinda esta unidad. Bueno, ahí hay un tema importante que se debe mirar. Cuando hablamos de los proyectos productivos, especialmente el de vivienda y el proyecto productivo de la actividad que van a realizar en el predio, y es lo relacionado con los permisos que puede dar la CBC. Actualmente en el Valle del Cauca se han presentado muchos problemas en este punto, porque los predios generalmente se encuentran ubicados en zona de reserva donde o no se puede construir o no se puede hacer una explotación agrícola. En estos casos, la sentencia debe estar encaminada a la compensación. Y si ya se dictó una sentencia de restitución y definitivamente no se puede ejecutar uno de estos proyectos, se puede modular la sentencia por el mismo juez que la dictó y en cambio fijar la compensación para que puedan ser garantizados estos componentes que son muy importantes, el de vivienda y el del proyecto productivo. Bueno, habíamos hablado más atrás de unas funciones que ejerce el tribunal en la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras. Allá llegan, como habíamos dicho, los procesos que tienen oposición. Pues es un poco más complejo resolverlos porque hay dos partes que están reclamando el predio. Igualmente, allá sale una sentencia que le da la razón a alguna de las dos partes, según las pruebas que se hayan presentado, y estas sentencias también tienen los mismos componentes que las sentencias que dictan los jueces. Adicional a esto, este proceso de restitución de tierras no tiene recurso de apelación, únicamente recursos de reposición. Pero si se dan los requisitos para una revisión, se puede presentar la revisión y si es una sentencia del tribunal, será la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, quien estudie esa solicitud de revisión, si cumple los requisitos y se presenta dentro del año siguiente a la sentencia, como son los términos que establece el Código General del Proceso. Bueno, ahora pasemos a mirar cómo está la restitución de tierras en el Valle del Cauca. Acá en el Valle del Cauca es uno de los departamentos donde más se ha avanzado en el tema. En este departamento se ha presentado más el fenómeno del abandono de tierras a partir de los hechos de violencia que se presentaron, más que el despojo como tal. El despojo como tal pues es más grave porque es cuando a la persona de forma directa y violenta la sacan del predio y tiene o que venderlo o que entregárselo a aquellas personas que legalmente lo sacaron. El abandono es cuando se presentan hechos victimizantes y la persona prefiere salir de la región y deja su predio abandonado, pero nadie más lo toma ni lo ocupa. Ese es lo que generalmente más se presenta en el Valle del Cauca, con algunas excepciones en municipios como El Dobio, Bugalagrande y Río Frío, que es donde sí se han presentado algunos casos de despojo. Apartándonos de Buenaventura, que pues es una dinámica de conflicto diferente de pronto al resto de la del Valle del Cauca. Actualmente en el Valle del Cauca deben haber alrededor de unas 350 sentencias de restitución de tierras. Yo diría que un 90% ordenan la restitución de los predios y habrá, yo creo que un 10% que
no ordena la restitución porque no se cumplieron los requisitos. Otros actores dentro de la restitución de tierras que encontramos en el Valle del Cauca son los grupos étnicos. Para los grupos étnicos existen dos decretos que reglamentan el procedimiento que se debe llevar con ellos, que son los decretos ley 4633 y 4635 del 2011, los dos, uno para comunidades indígenas, el primero, el 4633, y otro para comunidades negras, que es el 4635. En el Valle del Cauca tenemos casos en los dos. En la zona oriental, especialmente pues, en las montañas de la cordillera central, se encuentran varios resguardos y cabildos indígenas que han entrado dentro de la ruta étnica de restitución de tierras. Hay dos casos que están próximos a sentencia y hay uno que se encuentra en etapa de práctica de pruebas. Existen otros que están en estudio en la unidad de restitución de tierras en la territorial del Valle Eje Cafetero para presentar demanda. En estos casos también se hace la restitución material de ese territorio colectivo y también se fijan en las sentencias unas medidas de protección muy parecidas a las que se fijan cuando es un predio individual, pero ya para toda la comunidad. Dentro del otro grupo étnico importante que hay en el Valle del Cauca encontramos los afrodescendientes o las negritudes. Para ellos, pues, como ya dijimos, se aplica el decreto 4635 del 2011 y allí también sale una sentencia que protege ese territorio colectivo. Recordemos que esos territorios son territorios que son de la comunidad, pero que no son objeto de propiedad individual. Es una propiedad colectiva que los miembros de la comunidad no pueden enajenar, son inembargables, imprescriptibles y son exclusivos para la comunidad. En Buenaventura existen varias solicitudes de medidas cautelares para esos procesos de comunidades negras. ¿Qué son las medidas cautelares? Son una solicitud que se hace en los juzgados de restitución de tierras para que se tomen unas medidas, como su nombre lo dice, para que se protejan esos territorios por graves amenazas que los afectan antes de que se inicie el proceso de restitución de tierras. Actualmente cursan en los juzgados del Valle del Cauca dos medidas cautelares, una del Consejo Comunitario Vereda La Esperanza, kilómetro 23 de Buenaventura, y otra del Consejo Comunitario Cuenca Baja del río Calima, especialmente estos dos casos porque tienen problemas dentro del territorio por deforestación, minería ilegal, cultivos ilícitos, y en el caso del Consejo Comunitario Vereda La Esperanza tiene un problema de gobernabilidad que no ha podido ser superado y que es una medida cautelar que ya lleva 3 años en el juzgado y no se ha podido dar solución porque son casos muy complejos. Este es un panorama general de restitución de tierras. A nivel nacional, de acuerdo a las estadísticas de la Unidad de Restitución de Tierras, existen más o menos 120.000 a 130.000 solicitudes de restitución, más o menos sobre 110.000 predios, lo que indica que pueden haber solicitudes de distintas personas sobre el mismo predio y una sola persona puede hacer solicitud sobre distintos predios, de los cuales aproximadamente la unidad debe haber estudiado a esta fecha entre 75.000 y 80.000 solicitudes, y de estas tan solo unas 25.000 han dado lugar a la inscripción. Recuerden que la inscripción es el paso previo para la presentación de la demanda. Se dice que hay alrededor de 5.200 sentencias en el Valle, en general en el país, de restitución de tierras, en los cuales se han restituido cerca de 4.000 a 4.200 predios, y dentro de las áreas aproximadamente 350.000 hectáreas se han restituido. Las áreas restituidas más grandes pues son las de los consejos comunitarios. En el Valle existe una sentencia del Consejo Comunitario del río Yurumangui, cuyo territorio son alrededor de 52.000 hectáreas. En el Chocó también hay sentencias de consejos comunitarios con más de 50.000 hectáreas, entonces esos representan la mayoría de esas 350.000 hectáreas que se han retornado. De todas formas, el panorama no es como tan alentador, porque si miramos que hay cerca de 126.000 solicitudes y tan solo 5.000
5.500 sentencias y 4.000 a 4.200 predios restituidos, pues el porcentaje es muy bajo. Esa política tiene que ser revisada. Actualmente la Procuraduría se encuentra haciendo un estudio macro de las solicitudes que o bien fueron objeto de resolución de no estudio o bien fueron objeto de resolución de no inscripción, para mirar cómo se realizó y poder determinar por qué hay una diferencia tan grande entre el número de solicitudes, el número de sentencias y el número de predios a restituir. Esperemos que se pueda esclarecer esa parte y continuar trabajando por estas personas que fueron víctimas de despojo, de abandono de sus tierras y que merecen una segunda oportunidad y merecen que todos los apoyemos para que logren tener nuevamente su tierra, desarrollar su proyecto productivo, poder tener gente en el campo que produzca y no llevar a las ciudades a tantas personas que han generado que el campo esté abandonado, que haya problemas sociales en las ciudades y que en general no puedan tener unos medios de subsistencia adecuados como los que les puede brindar sus labores agropecuarias. Entonces, muchas gracias, esperamos que nos podamos ver en otra oportunidad para tratar de pronto específicamente algunos temas de restitución, que como vemos parece una pequeña ley, pero es muy amplia en su contenido y son muy importantes las acciones que se pueden emprender y la transformación que puede tener el país saliendo de un conflicto armado y tratando de lograr una paz y unas garantías para las personas del territorio nacional. Muchas gracias y muchas gracias a Sebastián por invitarme a su canal.